Buenos días amigos, nos encontramos en un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica y hoy tenemos el honor de tener un invitado súper especial, el doctor Jorge Hidalgo, miembro titular de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos va a tocar dos temas. ¿Por qué? Porque en realidad a él deberíamos invitarlo en varios programas para sacarle como se dice criolllamente, el jugo de todos sus conocimientos, y lamentablemente en un solo programa es imposible. Pero le voy a dar unos tips. Por ejemplo, vamos a tocar un tema que de repente nunca han oído. ¿Sabían que existe el punto de oro que pueden también efectuarlo los varones? No solo las damas. Y ese punto de oro, tan popularmente conocido como ese nombre, es un punto de oro que no se realiza donde ustedes están imaginándose, sino se realiza a nivel nasal. Así que ese punto de oro nasal es una técnica quirúrgica que nos va a explicar detalladamente. Y en la segunda parte del programa vamos a tocar algo que a todos nos gusta, mantenernos jóvenes. Entonces un poco de anti-aging no está mal. Así que para no perder tiempo, hacemos, como siempre digo, una breve incisión y retornamos con nuestro grato invitado. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, de vuelta y con lo prometido, el doctor Jorge Hidalgo. Jorge, gracias por estar en este programa, para mí un honor tenerte aquí. Conocemos tu trayectoria como cirujano plástico, director de la Clínica Juvencia, tienes tanta experiencia y tanto de qué hablarnos que la verdad que un programa nos va a quedar muy corto. Entonces, sin embargo, has elegido dos temas que son súper interesantes, y quisiera que luego de tu presentación ante el público nos hables sobre ese punto de oro nasal que realmente me ha dejado pero impresionado con el nombre. Al contrario, Ricardo, te agradezco a ti la gentileza de invitarme en tu programa. Estar en tu programa es un verdadero placer. Bueno, el punto de oro nasal, como lo han bautizado la gente en general cuando llama para hacer las citas y preguntar, empezó como jugando, digamos. Yeah. Y realmente yo pensé que lo estaba realizando hace un año y medio, pero por cuestiones así del azar, haciendo el seguimiento a una paciente, por otro tema de cirugía facial, revisando su historia clínica, me percaté, viendo los reportes quirúrgicos, que ya vengo haciendo esto hace 3 años. O sea, es una técnica que tú has creado, en realidad. La he modificado de algo que no tenía mucho soporte. En alguna oportunidad, y honestamente no recuerdo si fue en un simposio, en un congreso, o inclusive capaz alguno de los residentes que rotó con nosotros en la clínica, la idea era de levantar la punta nasal sin todas las técnicas que usamos para soporte, con injerto de cartílagos, básicamente, sino era simplemente avanzando la punta y suturando la mucosa que hay entre la parte más distal del septo, lo conocemos como el septo membranoso, y suspenderla a un nivel más alto y ponerle puntos. Pero como todos entendemos, el soporte de ese tejido no duraba mucho, pues no es muy fuerte. No es muy fuerte, no es muy consistente, exacto, y los resultados eran muy transitorios. Entonces se me ocurrió utilizar los cartílagos, como tú sabes, de esta parte de acá que se llama la columela, así es. Y utilizarlos ellos como estructura, como el poste que reemplaza el injerto de cartílago, y suturarlo a la parte más distal del septo, del tabique. Entonces tiene más consistencia también. Tiene mucho más consistencia. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es si existen al mismo tiempo los músculos estos de acá, los llamados depresores de la punta nasal, que hacen que cuando las personas gesticulan y sobre todo cuando sonríen, la punta baja. Es algo que les gusta muchísimo y a veces van solamente por eso. Seccionarlos en todo caso. Exacto, solamente quiero corregir este problema que la punta baja cuando sonrío. Y lo que tenemos que hacer es, durante la evaluación, ver si esos músculos tienen mucha fuerza, como les digo, si tienen mucho punche, y si es así, tenemos que recortarlos para que esa punta esté libre y no tenga una resistencia en contra de lo que queremos hacer con el llamado punto de oro. No hay ningún problema con los cartílagos a nivel de la columela. A ver, para los amigos, para que no se vayan a confundir y estemos hablando en otro idioma chino, imagínense que detrás de esta parte que le llamamos columela, existen unos cartílagos que se van haciendo en esta forma y se convierten en los famosos cartílagos alares que nos da la forma de la punta. Estos cartílagos, que son dos,
al tú traccionarlos y juntarlos al tabique, porque en realidad hay mucha gente que confunde el tabique con el dorso. Exacto. Entonces sí. el tabique, para explicarle, el tabique es la pared que divide una fosa de otra, que es cartílago y hueso. Entonces, lo que está haciendo el doctor es suturar el cartílago, que es mucho más consistente, hacia el septum, que es cartílago también. Ajá, claro. Entonces, pero a su vez estás uniéndolos un poco. No hay ningún exactamente. problema. Estás uniéndolos un poco. Exactamente. Y lo suturas y elevas la punta. La punta, el punto bajo y lo llevas hacia arriba. Exacto, o sea, hacemos un avance anterior y al mismo tiempo levantamos la punta. Claro, y toda la incisión es interna. Toda es interna, no hay puntos que retirar, no hay tapones, no hay yeso, no hay esparadrapos, se pueden reincorporar a sus actividades normales al día siguiente. Sí les recomiendo hacer un reposo relativo, es decir, no hacer esfuerzos físicos intensos, gimnasia, deportes por 3 semanas, pero al margen de esas actividades intensas, su vida normal a partir del día siguiente, ¿no? Y nadie sabe que se ha hecho esa operación y hay un cambio muy interesante, muy bonito, natural, y no pueden definir qué cosa es, porque lo usual, lo que le conoce la gente, es que una operación de nariz generalmente pues lleva tapones o yeso, esparadrapo, y por ahí hay unos moretoncitos, y al día siguiente se hacen el trabajo con una punta diferente y no pueden figurar cómo, ¿no? Así es. Y dime una cosa, a veces los pacientes se preocupan mucho por la vía de ingreso, de las cicatrices, etcétera. ¿Tú ingresas por una sola fosa nasal? ¿Es capaz de hacer esto o tienes que siempre las dos? No, las dos fosas nasales. Siempre las dos. Siempre, ¿no? Y sobre todo si tenemos que recortar los músculos que jalan la punta hacia abajo, claro, tiene que ser por los dos lados. Y para poder suturar lo que muy bien es descrito la columela en la pared medianera, en el septo, necesito abordarla por ambos lados, ¿no? ¿Y es el tipo de anestesia que usas? Local. Es un procedimiento con anestesia local, exclusivamente local. Ni sedación. Ni sedación. Les explico, sí, les explico de qué se trata. Y son 15 minutos de operación. Si hay que recortar los músculos, quizás unos 5 o 10 minutos más. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña incisión y volvemos con el tema. Ya regresamos, amigos. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana para alistar mis cosas y poder ir temprano a clases. Es un viaje largo, pero vale la pena el esfuerzo. Gracias a Perucham conseguí una beca en Innova School. El colegio es muy hermoso y las profesoras son muy buenas conmigo. Mi sueño es ser piloto de aviones de rescate y así poder ayudar a personas en emergencia. Más de 2.000 champs han sido becados. Tú puedes ayudar a que niños como yo tengamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Transforma una vida entrando a www.peruchamps.org. Listo, amigos, de vuelta en el programa. Nos quedamos en la anestesia, en el tipo de anestesia local. Dinos, ¿esta técnica es aplicable para todos los pacientes en general? No, Ricardo, bien, como tú sabes, un buen resultado empieza por una buena selección de los pacientes y una técnica que no se aplica para todos los pacientes, claro, no para todas las narices. Y depende de qué es lo que quiera cada persona. Hay quienes me dicen, lo único que me interesa es levantar la punta y vi el programa, vi la entrevista o en Facebook y solamente es lo único que quiero, a pesar de que tienen una jiba o caballete más o menos prominente. Se va a disimular, pero hay otros pacientes que me dicen quiero camuflar la jiba, pero la jiba es tan prominente que no da. Otro tema que hay que tomar en cuenta es qué tanto tengo que levantar la punta para que el perfil mejore en relación al ángulo que hay entre la columela y el labio. Si levanto demasiado la punta, voy a abrir este ángulo demasiado, voy a estirar el labio y tampoco eso es aceptable. Entonces no es una técnica para todos. Hay otro tema importante también, es la posición de la columela en relación a la pared medianera, como muy bien lo has explicado, al septo, ¿no? A la parte más distal. Si la parte más distal del septo, donde tengo que anclar esta parte, es muy interna, la columela me va a quedar muy hundida y la punta se me va a ensanchar demasiado. Entonces tengo que tomar en consideración todos esos detalles para determinar si la persona se puede beneficiar o no de esa técnica. Claro, si tengas que de repente que agregarles algunas otras cositas como disminuir estos cartílagos alares porque no quede pues la nariz redondeada, ¿no? Así es. Redondeada. Pero tienen la ventaja, amigos, de que el doctor también está tratando la musculatura. Entonces, ¿por qué? Porque uno cuando sonríe generalmente no jala la nariz, la punta nasal se baja. Entonces van a ver muchos de sus amigos, y no ustedes, que están sonriendo, tienen una buena proyección nasal y cuando sonríen la punta se va hacia abajo. Al seccionar este músculo estás evitando eso y traccionándolo y liberándolo, prácticamente liberándolo, claro, dándole mayor consistencia. Así es, y lo que les digo es que no solamente dividimos los músculos,
sino que resecamos parcialmente para que los extremos no se queden pegados. Como bien saben, los músculos tienen una capacidad de regeneración muy grande y pueden cicatrizar. Entonces lo que hacemos es resecar parcialmente para que los extremos estén separados y esa posibilidad de que se vuelvan a juntar disminuya. Exacto. Entonces eso es bien importante. resecamos parcialmente los músculos depresores, la punta nos queda libre y el avance es sin ninguna resistencia y la duración del resultado es indefinido. No tenemos una fuerza que está jalando en sentido contrario. Ok, entonces si por ejemplo tenemos a una paciente joven, guapa, simpática, y que dice, doctor, yo vengo porque usted le elevó la punta a mi amiga y yo también quiero que me haga exactamente lo mismo, y observas que de repente su nariz de ella es bastante simétrica y no tiene esta columela colgante, que la columela colgante, amigos, es simplemente esta parte que como le dije al comienzo de columela, que hace esa curva. Entonces, en eso te va bien, perfecto. Pero esta chica de repente lo tiene todo bien, y te solicita elevar un poquito más la punta. ¿Lo harías? Si lo considero estéticamente aceptable, sí. ¿Sí? Si lo tiene de repente delgado, esto sí le va bien. Sí, claro. Si no, ahí tendría que aumentarle. Sí va. Claro. Sí va. Tu cantidad de pacientes que solicitan esta técnica, varones versus damas, ¿cómo va más o menos? Te diría que va más o menos 50-50. 50-50, sí, ¿no? Sí. Porque eso ha ido aumentando la cantidad de varones que se hacen cirugías. Sí. Dime, el grado de satisfacción con esta técnica, la duración de esa proyección, ¿cuánto es más o menos? Bueno, como te decía, tenemos 3 años realizando el procedimiento. He tenido 2 pacientes que he tenido que hacer una corrección secundaria y nada, eso es una técnica que está funcionando bastante bien. Pero es que es una técnica en realidad lógica y sencilla, ¿no? Porque no cualquier cosa que pueda suceder, se eleva de nuevo y se acabó el tema. Sí, se eleva de nuevo, o si hizo una sobrecorrección, se retira el punto y se ajusta, o sea, es reversible. Es reversible. Es reversible y fácilmente reversible, nuevamente con un procedimiento breve, sin que uno lo saque fuera de circulación. No es una corrección posterior a una rinoplastía convencional en la que hay que rebajar cartílagos, claro, hay que poner injertos, hay que hacer osteotomías, y si tiene que hacer una corrección de esa cirugía es un poquito más complicada. Es más, hemos hecho correcciones con esta técnica de pacientes que tuvieron injertos de cartílago y quizás se quedaron un poco cortos en la proyección o en el tamaño del cartílago o una absorción parcial del cartílago. El tema es que con este punto de oro superamos ese tema, ¿no? Genial. Y lo solucionamos. Y sobre todo a mí lo que a mí me encanta es lo reversible, aunque a veces a los pacientes no les guste mucho la idea, pero lo reversible es buenísimo, claro. porque tú tienes la solución para decir, doctor, ya me cansé de estar con la proyección de la punta así, ya han pasado años, quiero regresar un poquito a como estaba antes, y de repente tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más interesante. ¿Algo más acerca de la técnica? ¿Hay alguna contraindicación? No, una buena selección que tiene, que es con anestesia local, que no es necesario usar ningún tipo de sedación. ¿Yesos? No hay yeso, no hay esparadrapo, no hay tapones. No usa cintas tampoco, nada para mantenerle sujeto a la proyección. Nada. O sea que el punto realmente es bien consistente. El punto es consistente, es un punto permanente de nylon. Bueno, no es nylon, es prolene, que es similar al nylon, para que el público entienda, es muy parecido al nylon. Y es permanente, es un punto permanente. Y eso es lo que nos permite que el resultado sea de larga duración. Entonces ya no tienen que estar andando con las cintas y de repente decir mañana tengo clase, o en 3 días tengo un compromiso, o tengo clases, o qué sé yo, y lo dejas ahí. Y las otras suturas se reabsorben solas, que son muy delgadas. Ahora, cuando trabajo los músculos acá, les menciono la posibilidad de que tengan en forma transitoria adormecimiento y o sensibilidad de esta zona, cierta sensación de tirantez con el proceso de cicatrización cuando hacen este gesto, y a veces en forma transitoria también hay una distorsión de la sonrisa. Quizás ya no se ve tanto diente como se veía antes, ¿no? Claro. Todos esos aspectos son transitorios, pero prefiero mencionárselos antes del procedimiento para que no se sientan que algo raro está ocurriendo. No, es parte normal del proceso y es transitorio. Claro, y luego su sonrisa va a ser la misma y mejor, porque van a estar con una mejor proyección de la punta de la nariz. Sí. Bien, amigos, hemos tratado un nuevo tema para que vean las novedades que hay aquí en Perú y que el doctor Jorge Hidalgo la está realizando de manera rápida, sencilla y efectiva.
Así que vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a tocar otro tema que es muy interesante para todos ustedes. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, de vuelta en el programa y ahora vamos a tocar algo del que a todos nos gusta, a todos, sin excepción. Yo creo que incluyéndonos nosotros, al menos, ¿quién no quiere estar joven siempre? ¿A quién le gusta envejecer? ¿No? El programa anterior, o alguno de los programas anteriores, hablábamos, si mal no recuerdo, con la doctora Sofía Carbonell, de los jóvenes de ahora, ¿no? Que son los de 70 años, que son los de 50 de antes, o algo así. Entonces, la gente se cuida bastante. Entonces, hay una serie ya es una especialidad, ¿no? Como el anti-aging a nivel mundial. Claro. Entonces, y es algo que tú, si mal no recuerdo, en Perú fuiste, si no el primero, de los primeros en ir introduciendo este concepto acá. Sí, tratamos de introducirlo. Empezamos a trabajar en particular con la hormona del crecimiento en la clínica en Miami en 1997. Nos convocaron para participar en un estudio, un protocolo de estudio aprobado por la FDA para el uso de la hormona del crecimiento como un mecanismo de anti-aging, ¿no? Y a partir de ello me involucré muchísimo en este tema y me di cuenta que es un campo muy, muy amplio, y que verdaderamente, como tú lo dices, nos interesa a todos, hombres, mujeres y de todas las edades. O sea, nunca se es demasiado joven para preocuparse de un envejecimiento saludable. Así es. Y dime, ya que has mencionado la hormona de crecimiento que se puso famosa, yo me acuerdo que había anécdotas e historias increíbles que le pasaban por la frontera de México para que abaratar los costos, la gente estaba loca haciendo todas las cosas. Y había toda una guía o protocolo para saber cómo colocar esta hormona, no era que cualquiera la colocara, ¿no? Claro. ¿En qué ese boom de la hormona de crecimiento se mantiene o hubo un poco de caída, digamos, en su...? Hubo un poco de caída y tengo entendido que nuevamente ha tomado fuerza, y las llamadas estrellas de Hollywood son las que supuestamente utilizan uno de los tantos mecanismos para verse bien y verse jóvenes. Ahora, lo de la hormona de crecimiento hasta cierto punto es un mito, lo considero. Le decían la hormona de la juventud. Sí. Y en realidad yo más me inclino a decirle que es la hormona del bienestar físico y emocional. ¿Qué beneficios te ofrece? Muchísimos físicos. Te va a dar mucho más energía, favorece el desarrollo de la masa muscular, tiene un efecto lipolítico o quemagrasa. O sea, algunos tratan de reemplazar con esta hormona el no ir al gimnasio, o sea, desarrolla masa muscular y quema grasa, entonces para que voy al gimnasio, claro, ¿no? Siempre buscando pero lo fácil. No están así, ¿no? Sí. Te da una sensación de bienestar, de paz, de sosiego, duermes mejor. O sea, comienzas a recuperar tus horas de sueño. Sí, la actividad sexual mejora, el líbido mejora. Es una hormona que está en la hipófisis, como les digo yo, es la computadora central de todo el sistema endocrino, ¿no? Entonces, con una hormona puedes potenciar todas la secreción de las otras hormonas periféricas y tienes un bienestar en bastantes órganos con una sola hormona. Y dime, y todo el mundo se preguntará, ¿cuántas veces tengo que ponerme eso en un año? Administrarme esta hormona. Claro, hay diferentes protocolos. La idea es de que primero hay que hacer una evaluación, a ver si la persona realmente necesita una hormona de crecimiento. Contraindicaciones ahí, por ejemplo, enfermedades. Antecedentes de cáncer recientes de 2 años, hipertensión arterial sostenida, diabetes es controversial en algunos casos, y hay reportes clínicos en los cuales la dosis de insulina baja, los requerimientos de insulina bajan con el tratamiento de hormona de crecimiento, y otros que opinan que no, que es negativo, es contraproducente. Entonces, pacientes diabéticos, pacientes que han tenido cáncer recientemente, pacientes hipertensos, generalmente lo dejamos de lado, ¿no? Claro. Ahora, la hormona de crecimiento es una de las tantas cosas. O sea, la medicina esta que le digo, ¿no? El anti-aging o el anti-envejecimiento es una traducción del inglés, ¿no? Pero en realidad no tenemos nada contra el envejecimiento, ¿no? La medicina anti-envejecimiento, como si envejecer fuera algo malo, ¿no? Sí. Es la medicina del envejecimiento saludable, ¿no? Y lo que se propone es eso, lo que se propone es longevidad con calidad de vida. Y para ello hay varios pilares
dentro de los cuales está la nutrición, que desde nuestro punto de vista es fundamental, la nutrición, el ejercicio físico, los dos tipos de actividades físicas, aeróbica y anaeróbica, el control del estrés, Ricardo. El estrés literalmente mata, y si tenemos tiempo vamos a explicar cómo es que mata, pero literalmente el estrés mata. El reemplazo hormonal, porque somos progresivamente hormonoinsuficientes a partir de los 30 años. Toda la producción de nuestras hormonas, absolutamente todas, comienzan a disminuir tan temprano en nuestra vida como a partir de los primeros años de la década de los 30. Y básicamente y con los suplementos es que tratamos de revertir este proceso de envejecimiento que se considera una enfermedad. La trata como si fuera una enfermedad. Sí, pues, lo trata como una enfermedad. Dime, para terminar el punto de la hormona y que quede claro, por ejemplo, alguien que no es hipertenso y que pasó todo, digamos, los exámenes y está apto para someterse a la hormona de crecimiento, ¿cada cuánto tiempo tiene que administrarse esta hormona? La administración, igual, hay protocolos diferentes, pero lo que nosotros seguimos es un protocolo que se aplica a la hormona de crecimiento en forma intramuscular. Hasta ahora no hay ninguna otra manera de aplicar su hormona de crecimiento, que no hay los sprays, ni pastillitas, no, es intramuscular igual que la insulina. Mensual. Subcutánea, es subcutánea. Todos los días te das un día a la semana descanso, o sea, de lunes a sábado descansas el domingo, de lunes a sábado descansas los domingos. Te haces la administración de la hormona de crecimiento, y a los 3 meses hacemos una evaluación. Para hacer la evaluación de la hormona de crecimiento tenemos varios indicadores biológicos del envejecimiento, y quizás aprovecharía para mencionar algo que muchos conocen, pero otros todavía no son conscientes de ello, que existe la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica es lo que dice nuestro DNI, ¿no? Nuestra fecha de nacimiento. Pero la edad biológica es lo que realmente queremos manejar, queremos modular, y es cómo funciona nuestro organismo. Entonces tenemos marcadores biológicos del envejecimiento, y luego de los 3 meses de tratamiento con hormona de crecimiento hacemos una evaluación de esos marcadores, dentro de los cuales está un metabolito del hormona de crecimiento, que las siglas son IGF-1, que es la hormona de crecimiento una vez que metabolizada en el hígado. No hacemos mediciones de hormona de crecimiento porque la hormona de crecimiento se segrega en forma irregular durante el día y durante la noche. En cambio, su metabolito, que es el IGF-1, sí es detectable y es más uniforme. Entonces, hacemos controles de IGF-1 y de otra hormona que se segrega en las glándulas suprarrenales, de glándulas adrenales, que es la de dihidroepiandrosterona, la DEA. Entonces, viendo esos niveles con que empezamos, niveles con los cuales empezamos el tratamiento con hormona de crecimiento, a los 3 meses hacemos nuevamente una valoración de estos niveles y vemos si es necesario hacer un ajuste o no. Si tenemos una buena respuesta en ambos niveles de hormonas, damos un descanso de 3 meses. En 3 meses nuevamente hacemos una valoración y vamos así manejando al paciente. Hay quienes a los 3 meses no han subido lo suficiente, no ha habido una respuesta, tanto la sensación de bienestar que debería esperarse, ni en la bioquímica. Entonces aumentamos un poco la dosis de hormona de crecimiento y se va manejando, ¿no? Pero tiene que mantenerse constante con la hormona. O sea, una vez que arrancas con la hormona, no puedes dejarla. No, o sea, el proceso de envejecimiento no para, ¿no? Entonces, no para, si uno quiere tener los beneficios de la hormona de crecimiento, tienes que seguir con ella como un diabético que hasta que se encuentre la cura de la diabetes va a tener que usar la insulina de por vida. Ahora hay pacientes que se hacen tratamientos, 2 sesiones de hormona de crecimiento, 2 ciclos de 3 meses al año, y regresan anualmente. Hay otros que prefieren hacérselo continuo. O sea, es muy variable, depende de la respuesta y cómo se sienta cada persona. Perfecto, yo creo que quedó claro el tema y mira, vamos a hacer una pequeña incisión para retomar qué otras alternativas hay en anti-aging, que es tan amplio. Exacto. Por ejemplo, ¿qué harías, por ejemplo, con un hipertenso, ¿no? Doctor, ¿qué me ofrece? ¿Qué hago? ¿Qué alimentación? Y todo, y puntos interesantes, ¿no? Así que amigos, volvemos rápidamente, luego una breve incisión. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana para alistar mis cosas y poder ir temprano a clases. Es un viaje largo, pero vale la pena el esfuerzo.
Gracias a Perucham conseguí una beca en Innova School. El colegio es muy hermoso y las profesoras son muy buenas conmigo. Mi sueño es ser piloto de aviones de rescate y así poder ayudar a personas en emergencia. Más de 2.000 champs han sido becados. Tú puedes ayudar a que niños como yo tengamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Transforma una vida entrando a www.peruchamps.org. Bien, amigos, aquí estamos rejuveneciendo a todo el público de Radio Miraflores. Así que, Jorge, explícanos, por ejemplo, ya el tema de la hormona de crecimiento está bastante claro, pero ¿qué pasa si te llega a tu consulta un paciente que lamentablemente pues, es hipertenso y me dice, doctor, ¿qué puedo ofrecerme? O sea, ¿qué alternativas, en qué consiste todo un tratamiento que pueda hacer? Integral. Uh-huh. Te decía al comienzo de que uno de los pilares y más importantes es la nutrición. Uh-huh. La nutrición es fundamental. Como recordarás, Hipócrates nos decía, somos lo que comemos. Sí, pues. Nos decía que la medicina sea nuestro alimento y que nuestro alimento sea nuestra medicina. Y básicamente es eso. Sí. Es modificar los hábitos alimenticios. Hay un doctor Jan Papa de New Jersey, es un cirujano plástico y tiene un centro de medicina anti-envejecimiento. Y él describió la fórmula bioquímica del envejecimiento, y eran 4 procesos bioquímicos que ocurren a nivel celular, uh-huh, que explican el proceso de envejecimiento y que están relacionados, 3 de ellos directamente con la nutrición. Uno de ellos es la oxidación o el estrés oxidativo, ¿no es cierto? Quizás sea el más conocido, y tiene que ver con los famosos radicales libres, ¿no? Claro. Y de eso hablábamos pues en la década de los 90 y decían, ¿de qué estás hablando, no? Y ahora todo el mundo es experto en radicales libres. Sí. Pero esto empezó en 1992 con el Dr. Rootman en Inglaterra. Y los radicales libres se producen endogénicamente, sí, sí. Producción endógena. Sí. O sea que nosotros, nuestro organismo, nuestras células producen radicales libres. Ya. Y se producen en forma inevitable porque se producen en lo que se conoce en el ciclo de Krebs, o sea, en la producción de energía, que es fundamental para que vivamos. O sea que la producción de radicales libres es inevitable y tenemos un sistema de defensa antioxidante, antirradicales libres. El problema está cuando estamos sujetos a agentes externos, como la radiación, la contaminación, la mala alimentación, que genera un exceso de radicales libres, y ahí sí estamos en desventaja. Ahí sí empezamos el partido con 5 goles en contra, ¿no? Entonces hay que revertirlos. Claro. Entonces necesitamos a todo el equipo, a Cubillas, a Sotil, necesitamos a Guerrero, necesitamos a todo el mundo para revertir y tratar de ganar ese partido. Ahora, los radicales libres van a actuar en la esencia de la vida, que es en el DNA. Alteran el DNA. Y el DNA del... sí, por supuesto, el DNA, el del núcleo. El DNA del núcleo, el ADN del núcleo, no tiene la capacidad de recuperarse o de regenerarse. Y también alteran la membrana celular, donde están los receptores para las diferentes hormonas que son fundamentales para el funcionamiento y la salud de las células y por ende la salud del cuerpo en general. Entonces, el factor número 1 del estrés oxidativo se combate con el uso de antioxidantes. Los principales antioxidantes son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Ahora la vitamina C, por ejemplo, hay estudios que respaldan el uso de grandes cantidades, dosis grandes de vitamina C en forma vía endovenosa, las megadosis de vitamina C, y hay estudios, pero innumerables, que respaldan este tipo de tratamiento. Y lo que ocurre es de que, al igual que somos hormonoinsuficientes a través de los años, y es inevitable, también somos vitamina C insuficientes, dependiendo del grado de estrés que tenga cada persona. Durante el estrés, que nos mencionábamos que literalmente mata, y eso es interesante, quiero que lo toques. Sí, una de las hormonas que se libera es el cortisol, y el cortisol metaboliza cantidades inmensas, industriales de vitamina C. Entonces, y la vitamina C es un potentísimo antioxidante, es uno de los primeros niveles de defensa contra los radicales libres. Claro. Entonces, dependiendo del estrés en que viva uno, va a tener deficiencias diferentes de vitamina C. Y la vitamina C es muy importante para la síntesis de hormonas, o de enzimas, endógenas, que nos ayudan a luchar con estos radicales libres. Aparte de ello, refuerza el sistema inmunológico.
es importantísimo para la síntesis del colágeno, y como bien sabemos, el colágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo, o sea, está en todos los tejidos y sobre todo en la piel, que es la cobertura de toda la máquina increíble que es el cuerpo humano. Y dependiendo, como te decía, del nivel de estrés en que cada persona tenga, va a tener diferentes necesidades de vitamina C. Entonces, también dentro de este tratamiento de anti-aging, recomendamos el uso de la vitamina C endovenosa llamadas en megadosis. Uh-huh. Ahora, hay otro fenómeno aparte del estrés oxidativo, que es la glicosilación de las proteínas. Yeah. O sea, las glicoproteínas, que normalmente se producen, ¿no? Hay glicoproteínas que son parte de la bioquímica natural de nuestro organismo. Pero cuando hay una glicosilación no enzimática, anormal, ahí es cuando viene el problema. Entonces, la glicosilación de las proteínas es como decir la caramelización de las proteínas. Y eso lo que produce es una interferencia entre los receptores a nivel de las membranas celulares, que ya están afectadas por los radicales libres, esos receptores, con estas glicoproteínas que no pueden conectarse con esos receptores. De tal manera de que una ingesta en nuestra alimentación de carbohidratos, de exceso de carbohidratos, de azúcares, de los llamados índice glicémico alto, o sea, de absorción rápida, van a favorecer este fenómeno de glicolización de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, consumir azúcares complejos, por ejemplo, las menestras, que tienen carbohidratos, pero tienen al mismo tiempo proteínas, entonces la absorción es mucho más lenta. Si vamos a ingerir arroz, que sea no el arroz blanco, sino el otro tipo de arroz, igual que el pan, no el pan blanco, sino el integral, arroz integral, pan integral, cuya absorción es más lenta y no nos crea los picos de insulina que como respuesta a los niveles de glucosa tienen que liberar el páncreas. Me olvidé de mencionar, por ejemplo, que la insulina es uno de los grandes inhibidores de la hormona del crecimiento. Y, por ejemplo, una costumbre muy propia en todos los países, pero sobre todo en nosotros, es después de la cena un postrecito. Es la peor hora de ingerir carbohidratos, en la noche, porque en la noche, que es durante la cual se va a liberar la melatonina, y la melatonina también es un estimulante de la secreción de hormona de crecimiento, y al ingerir estos carbohidratos se va a liberar la insulina va a inhibir la secreción de hormona de crecimiento durante la noche, que es donde mayor cantidad de hormona de crecimiento deberíamos producir, vamos a frenar ello. Entonces va a favorecer el envejecimiento. Mira, Jorge, antes que pasemos a hablar del estrés, que quiero dedicar un bloque especial para eso, de que el estrés mata, que tienes razón, pero todo lo que estás hablando, todos estos círculos, todo llega un momento en que uno entra en un círculo vicioso. Si te das cuenta, por ejemplo, el dormir, el ciclo biológico para producción de ciertas sustancias, tiene su horario. Ajá, exacto. Entonces, yo a veces veo jóvenes, he tenido pacientes que es increíble, que me decían de que se amanecían desde el martes hasta el sábado. O sea, ellos andaban de juerga en juerga, rompiendo todo un ciclo biológico de producción de sustancias. Entonces, su pronóstico de ellos, de sufrir enfermedades, de deficiencias hormonales, vitamínicas, etcétera, es alto. Efectivamente. Es alto. Efectivamente, es altísimo, y como todos los jóvenes y que hemos sido en algún momento, claro, somos inconscientes. O sea, igual es lo más simple, la exposición al sol, ¿no? Claro. Bien negrito, bien doradita, bien tostadito durante el verano, ¿no? Bien bronce en el verano, mientras que eres joven. Después, cuando ya pasas los 40 años y empiezas a preocuparte, usas bloqueadores y te aparecen manchas y te aparecen esto y te aparece el otro. Y doctor, pero si yo uso bloqueador todos los días, sí, hijita, pero ¿qué hiciste durante el verano cuando tenías 14, 15, 16, 17, 20 años? Ah, no, full bronze. Bueno, ahora te está pasando la factura. Los efectos de los rayos ultravioletas son irreversibles y son acumulativos, y tarde o temprano te pasan la factura. Igual son con los estilos de vida. Estos muchachos que no se cuidan, pues la factura se la van a pasar tarde o temprano. Sí, pues, y yo conversaba una vez con personas de edad, te hablo de 70 y pico, 80 años, ¿no? Entonces ellos hablaban, mira, que en mi época se comía mucho más sano, y que no sé cuánto, y no sé qué, que la vida en el campo, etcétera, etcétera, una serie de factores. Pero yo conversaba con ellos y les decía, miren, a mí lo que me llama la atención es esto. Por un lado, suena bonito, y tienen razón,
Pero por otro lado, el nivel de vida, la cantidad de años de vida se ha acrecentado. A pesar de que existe la comida chatarra que se pelea mucho con esto, a pesar de todos los problemas que hay, a pesar del estrés que vamos a tocar el punto, pero ya ahora se vive más que antes. Entonces, antiguamente, pues yo cuando leí algún libro o algo, una novela o algo, el jefe de la tribu pues era de 40 años, pues, ¿no? O la gente en provincia puede comer muy saludablemente, pero es una vida dura. Sí. Entonces los ves avejentados rápidamente. Entonces, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces estamos avanzando, pero sí hay un cáncer en la sociedad que es el estrés y que está matándonos. Yo creo que hacer una pequeña incisión y nos hables bastante de ello para que la gente tome conciencia. Mira, dormir. Yo aprendí de una persona, que mi forma de dormir venía pésima, ¿no? O sea, te pasaban las 12, 1 y tenías que levantarte 7 de la mañana, 8 para estar operando, haciendo una cosa así. Entonces, pasar de dormir mal para pasar a un ejercicio físico, de estar trabajando, más estrés, etcétera, etcétera, era pues contraproducente. Sin embargo, aprendí por ejemplo, me levanto 10 para las 5 de la mañana. Entonces todo el mundo dice, está loco, no duerme nada, porque ¿qué? Está viejo, no tiene melatonina, ¿qué pasa? No, pero es que estoy en mi cama a las 8. Claro. 8, 9. Entonces, y duermo y me levanto 10 para las 5, a las 6 estoy haciendo deporte, regreso, hago esto. Si me faltó por ahí una horita, la trato de buscar al día siguiente o agendarla de tal manera de poder hacer una pequeña siesta y compensarla. Y comencé a experimentar una sensación totalmente diferente. Me sentía con súper energía, bien. Los fines de semana tú puedes hacer desarreglos y todo, pero me da de lujo, puede comer lo que quiero, hacer mi deporte favorito y me siento bien. Entonces, por ahí mis aditivos que ya conversaremos más adelante para darle consejos al público. Así que hacemos una pequeña incisión y volvemos a hablar netamente sobre el estrés y los daños que pueden ocasionarnos. ¿Ok? Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, y tocando un tema en este último bloque, Jorge, tú nos hablaste que el estrés mata. ¿Por qué? A ver, hay dos hormonas que se liberan durante una situación de estrés. Uh-huh. Ahora, el estrés es un mecanismo de defensa del cuerpo. Exacto. Frente a situaciones en que uno tiene que ponerse alerta. Llámese cualquiera, ¿no? Es una situación de alerta. Y frente a ello se segregan la hormona del cortisol y la adrenalina, o la noradrenalina, epinefrina. Este es un mecanismo de defensa del organismo, pero cuando esta situación de alerta es constante, casi permanente, ese estrés fisiológico normal se convierte en una situación que le llaman de distrés, o sea, ya es una enfermedad. Uh-huh. Y es una enfermedad en la cual la liberación o la permanencia de esta sustancia, la adrenalina o las catecolaminas, como se les conoce en general, en forma constante, va a producir eventualmente hipertensión. Uh-huh. Y la hipertensión probablemente sea una de las causas más frecuentes de morbilidad e inclusive de mortalidad, uh-huh. Porque se le dice y se le conoce como el asesino silente. O sea, una persona debuta con un derrame cerebral y estaba volando en hipertensión y nunca se percató, no se hizo controles médicos, no tuvo la precaución para prevenir esta situación, y todo eso desencadenado por un estilo de vida estresado, con una liberación permanente de catecolaminas que producen hipertensión. Uh-huh. El otro mecanismo de muerte, digamos, de alguna manera, es el cortisol. El cortisol es la hormona del envejecimiento. Uh-huh. O sea, favorece todos los mecanismos que habíamos mencionado, o alguno de ellos, que era el estrés oxidativo, la glicosilación, la inflamación, que es un tema tan importante ahora. Todas las enfermedades tienen una base inflamatoria. Uh-huh. Y el envejecimiento es una enfermedad inflamatoria silenciosa. Y aparte de ello tenemos un cuarto mecanismo descrito, como te decía, por Jan Papa, que es la metilación y la descitalización, que tiene que ver con los cambios a nivel genético en el ADN. En todo esto,
todos estos mecanismos de envejecimiento los favorece el cortisol. Entonces, por un lado tenemos liberación del cortisol, que te acelera el proceso de envejecimiento, y la aparición de una serie de enfermedades. Tú decías que sí, ha transcurrido el tiempo, antes se comía mejor, ahora la comida es chatarra, mucha bioquímica, muchos preservantes, etcétera, pero la gente vive más por los avances de la medicina. Pero también han aparecido enfermedades que no conocíamos antes. Sí, pues. No habían antes, compadre. Sí, pues. O sea, una cosa va de la mano con la otra. O sea, estás viviendo más, pero ¿y qué pasa con tu calidad de vida? Entonces, ves personas, más gente con enfermedades de Alzheimer, con Parkinson, más tipos raros de cánceres. Tenemos este cáncer pues. asociado. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Entonces, y todo eso tiene que ver con este sistema de vida en el que estamos viviendo, qué es lo que consumimos, no solamente qué es lo que consumimos, sino qué es lo que asimilamos, o sea, cómo se absorbe lo que ingerimos, cómo se metaboliza, cómo se asimila, cómo se almacena y cómo se elimina. O sea, todo es un proceso, no solamente es qué es lo que comes, ¿no? Esa es la medicina tradicional. Ahora la medicina ortomolecular es qué es lo que sucede con esa medicina, ¿no? Y bueno, y un capítulo que recién empieza, en el cual también estamos involucrados ya hace varios años, es el tema de las células madre. O sea, las células madre es un capítulo que recién estamos explorando. Estamos haciendo ensayos clínicos en paralelo con trabajos de investigación en otros países, y eso está abriendo posibilidades realmente insospechables de mejorar aún más nuestra calidad de vida, no solamente vivir más, pero vivir mejor. Claro, y controlar un poco ese estrés, ¿no? De alguna manera tiene que haber un poco de cambio del estilo de vida, depende de no está funcionando bien la fórmula, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tú has dado un ejemplo maravilloso de cómo modificando tus horas de sueño tienes mucha mejor calidad de vida, solo modificando uno. Solo modificando uno. Fuera de que por ahí, por ejemplo, hay aditivos pues vitamínicos, por supuesto, sustancias como resveratrol, que te mencionaba, biotina y qué sé yo, y antioxidantes, que necesitas ingerirlos, pero para mí, es que lo que pasa es que yo soy de la idea de que el ser humano nació para el día, no para la noche. O sea, no es un organismo preparado para la vida nocturna. De hecho, nuestra visión, si no fuera por la luz artificial, no veríamos nada. Claro, disminuye. Entonces, claro. Lo que pasa es que la capacidad de inteligencia del hombre produjo tecnología para adaptarse a la vida nocturna, pero no es para mí un animal, digamos, de noche. No es un cazador de noche ni nada de eso. Entonces la gente se amanece, duerme mal, pero también depara un sacrificio, pues a veces hay compromisos que lamentablemente puedes ir, tienes que ir, etcétera, cumplir con ciertas cosas, pero en lo posible yo me cuido mucho con eso, aprendí a cuidarme mucho con eso, y los resultados fueron rápidos. Dime, tú a tus pacientes, para terminar, ¿qué le aconsejarías puntualmente? O sea, por decir, para disminuir estrés, buena alimentación, ¿qué parámetros le darías? Buena alimentación, comer lo más natural posible. Ya. El dejar de lado todo lo que es embutidos, todo lo que es enlatados, todo lo que tiene química, que todo eso genera todos los procesos de envejecimiento y de enfermedades. O sea, el envejecimiento no viene solo, viene con lo que conocemos con achaques, con enfermedades, ¿no? Entonces, si uno previene el envejecimiento o tienes un envejecimiento saludable, pues por ende no vas a sufrir todas las enfermedades que te acompañan o que acompañan normalmente. Entonces, una comida sana significa comer lo más natural posible, en la medida de lo posible evitar la ingesta o el abuso de la ingesta de las carnes rojas. Las carnes rojas y la yema del huevo no solamente favorecen el incremento del colesterol, sino también producen lo que había mencionado, que es procesos inflamatorios, tienen ácido araquidónico, y eso produce inflamación. Y la inflamación, como lo acabo de mencionar, básicamente está asociada a todas las enfermedades que anualmente se conocen. Evitar las comidas orgánicas, ¿no? Que están tan de moda, pero tienen su fundamento. O sea, ahí evitas toda la contaminación con los pesticidas, etcétera. La actividad física es algo fundamental, es uno de los mecanismos para relajarte.
te vas... ¿Y aconsejarías más un ejercicio aeróbico que un anaeróbico? Porque para mí tienen diferentes indicaciones. El ejercicio aeróbico te va a permitir manejar mejor el quemar grasa. Bajar de peso con un ejercicio aeróbico, y te va a mejorar tu función cardiovascular, que es fundamental. El ejercicio anaeróbico de resistencia te va a ayudar a desarrollar masa muscular y es uno de los estímulos naturales de secreción de hormona de crecimiento, como se llama la hormona antienvejecimiento. Entonces, los dos tipos de ejercicios son importantes y debes balancearlos. Y tú mencionabas hace un momento que de vida somos creados para vivir de día y no de noche, y bueno, pero hay que hacer sacrificios. Es balance, es un balance adecuado. Todo extremo es malo, no importa de qué se trate, los extremos son malos. Y otra técnica para relajación es algo tan simple como el aprender a respirar. Ahora, ¿con qué técnica de relajamiento aprendes a respirar? Con el yoga, de aprender yoga. O sea, tú tienes que dedicarte. Y todo eso demanda entendimiento, y teniendo el entendimiento y el conocimiento, que el conocimiento es poder, vas a poder decir, no, voy a dedicar a cuidar mi cuerpo, que no está fabricado, no lo han creado para ser indestructible y permanente, y voy a dedicarle ciertas horas de cada día a cuidarlo. Me voy a dedicar ciertos días de la semana a hacer ejercicio, ciertos días me van a hacer un control del estrés, de relajación, voy a tomar mis suplementos y voy a cuidarme de qué es lo que como. Perfecto, amigos, yo creo que ha sido todo muy claro y muy interesante, así que la idea ya es, como se dice criollamente, la pelota está en su cancha. Cualquier duda, cualquier conocimiento, cualquier inquietud que tengan, ya saben que cuentan con el doctor Jorge Hidalgo, que es experto en la materia, para que puedan orientarlos a tener una vida más sana, pues. Definitivamente una vida más sana, sobre todo los jóvenes, que son los que me dan más pena, porque una persona de edad ya vivió, ya hizo, no hizo, pero gente joven que se está maltratando totalmente. O sea, no busquen un deporte, algo que les agrade. A veces veo que están los pacientes, pero el gimnasio, ya pagué el gimnasio y tengo que ir al gimnasio, y hoy día me da flojera, pero tengo que ir al gimnasio. Entonces busquen un deporte que los apasione tanto que los obliga a ir. De repente a veces yo les digo, compitan, métanse en una competencia. Entonces la competencia los va a obligar a tener que ir sí o sí a competir, y eso les va a obligar a hacer ejercicio. Claro, que no sea una obligación, sino una necesidad. Claro, que lo sientan como una necesidad porque los hace sentir bien. Exacto, eso es. Gracias, Jorge, por estar en el programa. Me parece un honor tenerte aquí. Ricardo, muchas gracias. Y espero que no sea la última vez. Y amigos, nos estamos viendo en el próximo programa.